un podcast de Cooperativa. Hacemos este diario de Cooperativa desde el barrio Yungay para el mundo, como siempre, a través de cooperativa.cl. Segunda mesa de reporteros y reporteras de la mañana, la de las 8, con Verónica Franco. Y a esta hora sumamos a la conversación al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con las cifras de la CACEN sobre la mesa, el tema del reajuste al sector público en el Congreso, la polémica en torno a la oficina del presidente electo también y el Ejecutivo. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Hola, Rodrigo. Hola, Verónica. Muy contento. Ayer tuvimos excelentes datos, como ustedes resaltaban, en materia de pobreza. Sí. Para ponerlo de manera bien concreta, son 600.000 personas, casi 600.000 personas las que salieron de la pobreza entre el año 2022, que era la estimación que teníamos con anterioridad, y finales del 2024. Esto es bien importante porque la CACEN mide hasta finales del 2024, comienzo del 2025. Hemos tenido todo un año 2025 que fue con crecimiento, con más exportación, con aumento de salario. Por lo tanto, estos datos que estamos viendo son muy buenos datos, es una buena noticia y probablemente actualmente, a pesar de que todavía no lo hemos medido, vamos aún mejor. Ya, usted dice que es socialmente aceptable que haya 600.000 personas fuera de la línea de pobreza, pero hay expertos que salieron a plantear ayer que la pobreza ha bajado porque han subido las transferencias del Estado, subsidios monetarios relevantes, entre ellos la PGU, ministro. A ver, yo diría dos cosas. Lo primero es que lo que se ve en estos datos de la CACEN, que también son muy buenas noticias, es que no solo han subido los subsidios, sino que también han subido lo que se denominan los ingresos autónomos, que son principalmente, en el caso de las personas de bajo ingreso, los ingresos del trabajo. En la CACEN 2022, entre 2022 y 2027, las mejoras habían tenido principalmente que ver con la acción del Estado. Ahora lo que vimos en la presentación, en la muy buena presentación que hizo la ministra Toro ayer, es que han subido los subsidios y también han subido los ingresos autónomos, es decir, los ingresos del trabajo. Lo que es consistente, ustedes le ha tocado reportar, durante mucho tiempo ya, que llevamos en Chile 36 meses subiendo los salarios reales. Que suban los salarios reales significa que los salarios suben más rápido que la inflación y por lo tanto las familias pueden consumir más. Entonces, en términos técnicos, cuando uno mira los datos con calma, lo que observa es que tenemos buenas noticias tanto por los ingresos autónomos, insisto, que se refiere principalmente a los ingresos del trabajo, que han aumentado, y también buena noticia en términos de una acción más fuerte a través de subsidios del Estado. Ahora, yo diría, antes de eso, una de las cosas que no sé por qué nos pasa en Chile es que tenemos una buena noticia, súper buena noticia, y inmediatamente hay un interés por como bajarle el perfil o buscar una explicación que sea menos meritoria. Yo diría, primero partamos por decir, es una muy buena noticia que 600.000 personas hayan salido de la pobreza. Ojalá que la futura administración le vaya aún mejor y pueda sacar a más gente de la pobreza. Eso es lo que a todos nos debiera alegrar, ¿verdad? Porque son chilenos y chilenas que viven mejor. Y por supuesto después es importante tratar de entender bien por qué está sucediendo y por eso es relevante resaltar lo que recién comentaba. Ministro, disculpe, pero como usted hace el punto, a mí me parece de lo menos relevante, pero como usted hace el punto, ¿a quién se refiere con esto? ¿Como si hubiera una suerte de animadversión de la prensa con el gobierno? Porque nosotros, en general, no tiene que ver, le estamos haciendo las preguntas que como que caen de cajón. Mire, el propio Gardecristo... estoy haciendo un comentario de la prensa. ¿Y a quién se refiere? Para ser súper claro, porque ayer el propio Gardecristo es el que dice, aquí hay un efecto de la PGU que es inevitable, digamos, y que está presente. ¿Por qué no asumirlo? Y eso es bueno. Eso es súper bueno, no hay ningún problema. Por eso que resalté que habían dos cosas positivas que estaban pasando. Por un lado, que había un efecto del Estado más fuerte a través de subsidios de distinta naturaleza, ¿ya? Y segundo, que a diferencia de lo que habíamos tenido en la CACEN del 2022 comparado con el 2017, ahora sí crecen los ingresos de las personas, los ingresos autónomos, es decir, no los ingresos que vienen del Estado entre el 2022 y el 2017. Esas son dos muy buenas noticias que muestran que probablemente cuando esto se estudie con mayor profundidad, porque es difícil hacer estas cosas de un día para otro, recién se liberaron los datos, va a haber gente del mundo académico que va a mirar esto en detalle, pero yo diría que cuando uno mira los 600.000 personas y además mira las razones por las que esas personas están saliendo de la pobreza, son dos buenas razones. Y además, ministro, lo que va a ocurrir, termino este punto, es que cuando uno mire
esto a futuro, el efecto va a ser aún más grande, porque Rodrigo decía bien, hay un efecto de la PGU, ¿no? Probablemente. Ahora, ese efecto de la PGU es de la primera parte de la PGU. Sí, pues va a seguir subiendo. Pero esto, acuérdense que solo mide hasta final del 2024-2025, por lo tanto, lo que ocurrió en 2025 y lo que va a ocurrir ahora, que no es la PGU, sino que es la parte de seguridad social, en que 1.300.000 personas van a recibir mejores pensiones, por un promedio de 70.000 pesos, tanto por los años que cotizaron como también en la compensación que hiciste a las mujeres por distintas expectativas de vida. Entonces, la verdad es que vamos a tener mejores datos a futuro en materia de pobreza y eso se va a ver en la escasez que les va a tocar ver a la siguiente administración. Ministro, pero son buenas, Rodrigo lo dice muy bien, son muy buenas noticias que a través de nuestras políticas públicas también estemos ayudando a las personas a salir de la pobreza. Oiga, ¿y cuánto de la mejora se sostiene si el empleo no repunta, ministro? Porque está alto, bueno, ¿no? 8,4% el último trimestre móvil. El de las mujeres ha estado rondando el 10% de manera permanente y el de los jóvenes también. No, el de las mujeres ya bajó hace un buen rato del 9%, es donde hemos tenido una reducción menor. Sigue siendo alto eso, pero bajamos hace un tiempo del 9%. Ya. Lo que hay que ver, Verónica, para efecto de la pobreza, el dato más importante es la tasa de empleo. Explico la diferencia. El desempleo depende de cuánta gente está buscando empleo y de cuánta gente no lo encuentra. Pero lo que importa para efectos de el nivel de pobreza es si los ingresos laborales, los ingresos autónomos son altos, y eso depende de cuánta gente están empleadas. Explico por qué la diferencia. Cuando nosotros salimos de la pandemia, en un momento la tasa de desempleo era menor, pero era con mucho menor empleo, porque había mucha gente que había dejado de buscar empleo. Si comparamos los datos hoy respecto a los datos del inicio del gobierno, tenemos más de 600.000 empleos creados, y la mayoría de ellos formales, a pesar de que la tasa de desempleo está un poco mayor. Entonces, en términos de los ingresos laborales que permiten reducir la pobreza, estamos hoy mejor que lo que estábamos al inicio del gobierno. Hay un efecto, dice usted ahí. Ahora, lo bueno de todo esto, además de las cifras, es que volvemos a hablar de pobreza. Un tema que como que se había obviado en la discusión pública de un tiempo a esta parte. Ahora, hablamos de que 3,4 millones de personas están bajo esa línea, digamos, que o debiera ser una gran preocupación. ¿Cree usted, ministro, que el nuevo Ejecutivo tiene un mejor punto de partida? Y le agrego, ¿será posible que la gestión de CAS, la gestión de Quirós en Hacienda, con las desregulaciones o las desregularizaciones que se prometen, pueda hacer que la economía finalmente sustente esa mejora? A ver, yo diría dos cosas en esto. Primero, comparto contigo, Rodrigo, que es muy importante no dejar de hablar de pobreza, y aquí el Ministerio de Desarrollo Social, y ustedes nos tienen que ayudar también en esto, como piensan explicar de la mejor manera esta cosa, tomó una decisión que tenía ciertos riesgos, ¿no? Porque lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social es que convocó un equipo de expertos y expertas para que nos pusieran una línea más exigente. Por lo de la metodología, ya, ok. Exactamente, y eso es muy bueno, porque cuando tú pones una meta más exigente, que en términos simples lo que significa es que la línea de la pobreza, el ingreso mínimo por hogar, para decir que ese hogar está fuera de la pobreza, se pone más alto. ¿Por qué digo que eso es un cierto riesgo comunicacional? Porque la gente podría malinterpretar y decir, bueno, ahora hay más pobres en Chile de lo que teníamos antes. No, pues lo que está pasando es que nos estamos poniendo una línea de pobreza más alta. Y estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas, digamos. Para cualquier línea de pobreza que tú te pongas, la antigua o la de ahora, la pobreza disminuyó. Pero ¿cuál es la gracia de ponernos más exigentes? Que ocurre exactamente lo que está diciendo Rodrigo. No dejamos de hablar de la pobreza, y empujamos más la economía, los empleos, las políticas públicas, los apoyos a través del Estado, toda esa combinación virtuosa que tiene que ocurrir. Nos ponemos más exigentes como sociedad para que no dejar a nadie abajo del carro del progreso, en el fondo, que es algo muy, muy importante. Y sobre la segunda parte, ¿será posible enfrentar ese desafío en lo que viene? Voy a la segunda parte de la pregunta. Hay una entrevista que dio en el Diario Financiero hace algunos días Roberto Saller, expresidente del Banco Central, que decía: no recuerdo un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que el que va a partir en unas pocas semanas. Y eso no solo es una buena noticia para el próximo gobierno, sino que es una buena noticia para el país. La situación que tenemos de inflación, de exportaciones, de inversión. Este año 2025, la última proyección que existe, uno dice, bueno, ¿por qué una proyección si ya terminó el año? Bueno, sucede que todavía no están los datos oficiales, pero la última proyección
es que la inversión creció un 7%. Las exportaciones crecieron en el 2025 un 7,9% y llevamos 33 meses con los salarios reales creciendo. Entonces, hay una serie de condiciones que son muy distintas a las que nosotros nos tocó heredar como administración, porque bueno, veníamos del COVID, veníamos de una situación muy, muy compleja. Entonces, hemos tenido 4 años en que la economía ha ido mejorando y además, aquí paso digamos, la tercera parte de tu pregunta, Rodrigo. Hicimos durante nuestra administración la reforma más importante que se ha hecho en materia de permiso. A mí me tocó liderar esto desde el Ministerio de Economía. Cambiamos 46 leyes. Hay 92 permisos que en régimen van a poder pasar a declaración jurada. Es decir, en contextos de bajo riesgo van a poder ser reemplazados esos permisos por una declaración jurada, lo que va a hacer más rápido los procesos y además va a liberar a muchas personas en los servicios públicos que están dedicados a ver permisos de muy poquito riesgo y que tiene poco sentido, para que se puedan concentrar en los permisos que sí implican más riesgo y donde es importante que sean revisados. Entonces, oye, ministro, perdón, pero ayer hay Jorge condiciones, Quirós, que es el muy probable condiciones para ministro de poder crecer Hacienda, más. decía que la regulación sigue siendo excesiva y que había más de 12.000 millones de dólares detenidos en el sistema por procesos ambientales, permisos muy largos. A ver, yo diría 2 cosas respecto a esto. Que existen desafíos regulatorios en nuestro país, lo existen, y por eso que nuestro gobierno hizo la reforma más importante que se ha hecho en materia de permiso. Esto es reconocido por todos y además lo hicimos en consenso, en trabajo con la oposición. Ahora, cuando uno mira los datos con un poco más de calma, puede ver que el año que acaba de pasar, el 2025, es el año en que se han aprobado el monto más grande en la historia del Servicio de Evaluación Ambiental. Fueron más de 40.000 millones de dólares. Eso es más de 5.000 millones de dólares del récord anterior. Entonces, ¿hay desafíos regulatorios en nuestro país? Los hay. Esa es la razón por la que hicimos la reforma más importante que se ha hecho en esa materia, y el mismo Jorge Quirós comentó que las cosas que ellos iban a hacer, la iban a hacer sobre lo que ya se había construido a partir de esta reforma, porque esta reforma hay que implementarla. Y esa es una gran oportunidad que tiene el próximo gobierno para, sin necesidad de hacer cambios legales, poder mejorar los procesos. Y en eso, por supuesto, yo creo que todo el país tiene que apoyar, porque es cierto que podemos, digamos, mejorar los procesos, hacerlos más rápidos, sin necesidad de bajar el estándar. Yo diría que en la medida que estas 2 cosas se conjuguen bien, es decir, más agilidad, más eficiencia, pero sin bajar el estándar, vamos a ir por un buen camino. Ya, y considerando las buenas cifras a las que usted aludía hace un minuto en su respuesta anterior, ¿tiene razón Jorge Quirós en decir que él sueña con un IMASEC de 2 dígitos? ¿Es una meta inspiradora o más bien voluntarista en el corto plazo? Mire, yo en esto, cuando partí la reforma de permiso, todos decían que era una cosa imposible, que cómo íbamos a cambiar cientos de permisos y hacer un cambio que involucraba 40 y tantas leyes. Yo creo que es bueno que las nuevas autoridades, los ministros, las ministras que van a asumir a futuro, que nosotros no conocemos todavía sus nombres, pero que prontamente van a ser conocidos, se pongan metas ambiciosas. Yo no veo eso como algo negativo. Ojalá que todos podamos contribuir a que esas metas se cumplan. Lo importante es que ya nadie discute que el punto de partida que tiene este gobierno es mucho mejor que el punto de partida que tuvimos nosotros, y eso es lo que debiera pasar siempre, porque todos los gobiernos nos tenemos que poner como meta entregar un país que esté en mejores condiciones que el país que nosotros recibimos. Ya, ministro, y en medio de este debate cae el reajuste al sector público en el Congreso, y lo que la derecha acusa son leyes o normas de amarre. Usted ha dicho, no voy a sacar esto que a ustedes no les gusta, votemos, y si se aprueba, si no, tan amigos como siempre. ¿Va a permanecer en esa posición? Porque ahora hay críticas también al monto del reajuste y da la impresión de que se crispó un poquito el traspaso, ¿no?, de mando. Mire, vayamos de nuevo a los datos. El día miércoles tuvimos una sesión larga con mucho debate. Esto todo es público, hay diferencias, hay posturas que hay que ir acercando, pero cuando llegó la hora de votar los artículos, logramos votar 35 artículos aprobados por unanimidad. Unanimidad.
Claro, pero No, pero es que vamos al punto de la polémica. Bueno, pero es que lo que pasa es que hay que ver las dos cosas, porque a veces queda la sensación... El ministro de Hacienda tiene que ser optimista, pero... No, es que no soy optimista, yo aquí estoy hablando de datos nomás, parto por datos. Antes de las opiniones siempre es importante poner datos sobre la mesa, porque se genera una sensación de que hay diferencia en todo cuando eso no es cierto. ¿Tenemos algunas diferencias importantes? Las tenemos. Nosotros presentamos una ley de reajuste. Creemos que si cualquier chileno y chilena escucha la propuesta que estamos haciendo de reajuste, fíjese que es una propuesta que lo que hace es cubrir la inflación acumulada. No, pero la crítica ahí es que no tiene financiamiento. No, eso no es cierto, pero más allá de eso, quiero volver al punto que tal vez no necesariamente toda la gente lo conoce. El aumento que se está haciendo es un aumento de 2% en diciembre, esto se va a ir retroactivamente, y que sube 1,4 más en junio. Esto suma 3,4% en el año, pero es equivalente en términos fiscales a 2,8%. Esto es, Rodrigo, el informe financiero, es decir, el costo de proyecto de reajuste más bajo desde el 2018. Entonces, cuando alguna gente dice que este es un reajuste, que es muy alto, en fin, no, eso no mira los datos. Y después, desde el punto de vista del financiamiento, la forma en la que se financia este reajuste es la misma forma en la que se han financiado todas las leyes de reajuste, porque siempre se propone la misma manera de financiamiento. Tampoco hay una innovación en eso. Otras personas han dicho que lo que pasa acá es que en la ley de reajuste se están incluyendo otras normas. También eso se ha hecho siempre. Otras personas han dicho que lo que pasa acá es que estamos discutiendo en muy pocas semanas. Usted ve las leyes de reajuste, todas han discutido entre 1 y 3 semanas en los últimos 20 años de historia. Entonces, nosotros en esto no estamos haciendo nada distinto, y la buena noticia es que, a pesar de que el debate es complejo, a pesar de que hay algunos temas en los que no hemos llegado a acuerdo, y tal vez vamos a tener diferencia en la votación, lo que es normal porque así se resuelven los temas en el Parlamento, a pesar de todo eso, la vez que nos sentamos a votar, tuvimos 35 artículos que se aprobaron por unanimidad, y que todos ellos permiten tener mejoras concretas para quienes nos están escuchando. Es el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el Diario de Cooperativa. Ministro, le agradecemos haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. No, al contrario, Verónica. Muchas gracias, Verónica, Rodrigo, por la posibilidad de profundizar en estos temas. Y ojalá que sigamos teniendo muy buenas noticias como la que tuvimos ayer en materia de pobreza, porque eso es justamente la razón por la que uno se mete en esto y le pone tanto entusiasmo. Buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa. No recuerdo un gobierno que parta con mejores indicadores económicos. Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, hace unos instantes en el Diario de Cooperativa. Para cualquier línea de pobreza que tú te pongas, la antigua o la de ahora, la pobreza disminuyó. Roberto Saller, expresidente del Banco Central, que decía: no recuerdo un gobierno que haya partido con mejores condiciones macroeconómicas que el que va a partir en unas pocas semanas. La última proyección es que la inversión creció un 7%. Las exportaciones crecieron en el 2025 un 7,9%, y llevamos 33 meses con los salarios reales creciendo. Entonces, hay una serie de condiciones que son muy distintas a las que nosotros nos tocó heredar como administración. Hablamos de la CACEN, de los dichos de la oficina del presidente electo con Grau. Todo va a estar ahí en cooperativa.cl. Venezuela comienza a liberar presos políticos cuando Trump dice ahora que prepara ataques terrestres contra los carteles que, según él, controlan México. Investigan brutal hallazgo de 2 chilenos torturados y quemados en el sector conocido como México Chico de Oruro, en Bolivia. Hay un sobreviviente que aparece como testigo clave. 2 cadáveres en proximidad de la localidad de Chayapata, presuntamente serían extranjeros de nacionalidad chilena, los cuales habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados. Se presume un ajuste de cuentas. También se ha podido verificar de que el vehículo en el que se trasladaban ha sido destruido, totalmente incendiado. En la internación provisoria quedó un alumno de Limba formalizado por rociar con benzina y amenazar después con quemar a un profesor al interior del internado nacional Barros Arana. Todo listo en el Nacional para Bad Bunny, donde ya lo esperan fanáticos y fanáticas. Viernes, sábado y domingo será la fiesta. El metro extiende horarios en algunas estaciones de las líneas 3, 5 y 6. Está instalada la casita ahí en el Pasto de Ñuñoa, en el híbrido del Estadio Nacional. ¿Vas a ver a Bad Bunny? No. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa.
Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.